Hoy vamos a hablar sobre las técnicas de biología molecular. En principio, se denomina técnicas de biología molecular a toda técnica de laboratorio que se use con el propósito de aislar, extraer, visualizar y amplificar regiones determinadas de una molécula de ADN. En este video explicaremos específicamente dos técnicas de biología molecular, que son la clonación de ADN y la reacción en cadena de polimerasa. Comencemos con la clonación del ADN. Es una técnica de biología molecular que consiste en la obtención de múltiples copias de un gen mediante el aislamiento de un segmento de ADN, el cual se introducirá en un vector. Posteriormente se insertará en una célula hospedadora. Este proceso se divide en 4 fases, las cuales son: aislamiento de ADN, en donde se aislará el gen de estudio deseado. En continuidad, como segundo paso, hay que elegir el vector adecuado. Pero vamos a explicar qué es un vector. Se define como una molécula de ADN que transfiere información genética de un organismo a otro. La elección de vector depende del tamaño del ADN donador. Para ello tenemos varios tipos de vectores, como lo son los plásmidos, que suelen utilizarse para clonar pequeños segmentos de ADN de hasta 15 kilobases. Los bacteriófagos, que incorporan segmentos más grandes de hasta 24 kilobases. También están los cósmidos, que se utilizan para fragmentos de hasta 50 kilobases. Y por último, tenemos a los cromosomas artificiales, bacterias y levaduras, los cuales se utilizan para segmentos de hasta 300 y 1000 kilobases. Ya elegido el vector, procederemos a unir el segmento de ADN al vector por un proceso llamado ligación, en donde para la formación del ADN recombinante se requiere una enzima de restricción que corta el ADN y lo abre. Tras alinear los segmentos cohesivos del vector con el ADN donador, la enzima ligasa une covalentemente las dos moléculas. Ahora que ya tenemos el ADN recombinante, pasamos a introducirlo en la célula hospedadora. Este es el cuarto paso, la inserción. Hay varios métodos para la introducción del ARN recombinante, como la transfección, a los cuales responden los vectores fagos, introduciendo el ADN recombinante por un proceso de infección en la célula. También tenemos la electroporación, en el que las células se tratan con corriente eléctrica, lo que produce una hiperpermeabilidad, permitiendo el paso de sustancias al medio intracelular. Uno de los métodos más eficaces para la transformación es la microinyección directa del material genético. Una vez introducido, cada clase de célula replica el ADN recombinante junto con propio genoma. Ahora pasemos a la reacción en cadena de polimerasas o PCR. Esta técnica fue desarrollada por Kary Mullis en 1986. Dicha técnica tiene como objetivo obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN. La PCR consiste en una serie de 20 a 35 cambios repetitivos de temperatura, llamados ciclos. Para realizar estas técnicas se necesita desoxirribonucleótidos trifosfato, cebadores o primers, que son oligonucleótidos que permiten que la polimerasa inicie la reacción, solución buffer, para mantener el pH adecuado para el funcionamiento de la ADN polimerasa, ADN polimerasa, que es una enzima que sintetiza cadenas de ADN molde, que contiene una región de ADN que se va a amplificar. Veamos entonces el proceso. El proceso de la PCR se divide en ciclos y cada ciclo está dividido en 3 fases: desnaturalización, alineamiento y elongación. Como podrán observar, será tomado un segmento específico de la cadena de ADN. En la desnaturalización se utiliza una temperatura de 95 grados centígrados. Esto produce la ruptura de los puentes hidrógenos de las bases nitrogenadas del ADN. Seguidamente se añaden los primers específicos, que son complementarios de una secuencia corta situada a cada extremo del segmento que se quiera amplificar. En la fase de alineamiento se disminuye la temperatura a 55 grados centígrados, produciendo la hibridación de los primers al ADN. De esta manera se alinearán específicamente los extremos de secuencia diana. Seguidamente se añaden los nucleótidos trifosfato y la polimerasa. La polimerasa extiende los primers y sintetiza las nuevas cadenas complementarias de ADN. Al final de este primer ciclo, se habrán generado 2 moléculas de ADN que tienen la secuencia diana. Este ciclo de sucesos se repite la mezcla, se calienta de nuevo para desnaturalizar
los cebadores se hibridan y la ADN polimerasa sintetiza las nuevas cadenas complementarias. Al final se habrán creado 4 productos de cadena larga. En el tercer ciclo, la mezcla se calienta, los cebadores se hibridan, la ADN polimerasa sintetiza nuevas cadenas. Al finalizar este ciclo se habrán generado 5 productos de cadena larga y 2 productos son la secuencia diana aislada. Así, en ciclos sucesivos, este número aumentará de manera exponencial. En el cuarto ciclo se aplican los mismos procedimientos, teniendo 8 secuencias dianas aisladas. Este número seguirá aumentando en los próximos ciclos hasta llegar al ciclo 30. Al llegar al sitio 30, se obtendrán aproximadamente 1000 millones de productos con la longitud correcta y solo 60 más largos. Así, el producto es esencialmente el gen puro en estudio. Gracias a todos por su atención.